Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre Jean Genet, poeta y dramaturgo francés de principios del siglo XX, que se encuentra entre el teatro de la crueldad y el teatro del absurdo. Del teatro del absurdo podemos sacar de este autor algunas pinceladas, como pueden ser la búsqueda de la identidad por parte de sus personajes, que podemos ver claramente en Las criadas, cuando ambas usurpan diferentes papeles hasta el punto de que ya no saben quién son. También podemos ver la representación de la angustia por parte de las criadas y del escepticismo de la burguesía occidental en esta confrontación que se hace entre las criadas y las señoras. Además vemos un lenguaje no lógico, que no llega a ser absurdo, pero sí es un lenguaje vulgar, fruto del paso de Genet por la cárcel. Asimismo, encontramos en la obra elementos extraños, como puede ser que la obra en su época fue considerada pornográfica por su alta carga sexual, así como una crítica a la sociedad o diferencia entre clases. Y por último, comentar que en las obras de Genet se puede ver, por ejemplo, en la de las criadas, la ambigüedad y la confusión, como sería el principio de la obra cuando Claire, uno de los personajes principales, comienza la obra actuando como si fuese la señora de la casa, y no es hasta más adelante cuando nos damos cuenta de que realmente Claire está interpretando el papel de la señora de la casa, pero que sin embargo es una criada. Y con esto doy paso a mi compañera Gemma, que nos va a hablar sobre el teatro de la crueldad. Muchas gracias, Bea. Bueno, yo voy a hablar sobre el teatro de la crueldad, ¿vale? El teatro de la crueldad fue un movimiento teatral que empezó Antonin Artaud en el año 1938. Este teatro se basaba sobre todo en impactar al público con imágenes bastante crueles y violentas, cargadas de símbolos, con el fin de dar al público un golpe de realidad. En este teatro también se explota al máximo las posibilidades físicas y visuales. A diferencia de otros teatros vistos anteriormente, este teatro no tomaba como base el texto. Es decir, este teatro tenía en cuenta el texto, pero como un componente más de la acción teatral, no como algo básico de lo que partir. El texto, como ya he dicho, pasa a ser algo secundario y se basa mucho más en las imágenes. También buscaba los orígenes del teatro, buscaba esa ritualidad y ceremonia que se hacía antiguamente en un teatro más primitivo, como eran los orígenes del teatro. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre el miedo en la obra de Jean Genet, Las criadas. El miedo es algo fundamental en esta obra, ya que dirige las vidas de ambas protagonistas y se convierte en la existencia y el alimento de las dos. Es un elemento clave. El ensayo que ellas hacen día a día de la ceremonia, que la llaman la ceremonia en la cual asesinan a la señora, es un acto catártico y ceremonial. Como ya he dicho, lo llaman la ceremonia. Claire y Solán tienen ese miedo a provocar la muerte a la señora, es decir, a asesinarla. Entonces, todo ese miedo es lo que no les deja avanzar y no les deja llegar al asesinato. Con lo cual, el ensayo de la ceremonia lo único que hace es que ellas puedan seguir sobreviviendo a su situación, pero realmente no llegan nunca a llevar a cabo esa situación. Entonces, la desesperación de ambas, sobre todo la de Claire, hace que esta misma se suicide, tomando así como una liberación de todas las frustraciones que tiene en su situación. Genet con este texto profundiza sobre todo en los problemas sociales y existenciales de la época. Usa las imágenes cargadas de fuerza y de violencia, como hemos dicho anteriormente, en el teatro de la crueldad. Y en definitiva, Genet usa el teatro como un arma social donde él mismo se desahoga todo ese odio que le tiene a la sociedad a través de sus personajes, al igual que estas dos protagonistas en Las criadas. Y ahora damos paso a Carlos. Sí, es que gracias a lo que ha dicho Gemma, vemos que el nihilismo acompaña a Genet en casi toda la parte de su obra. De hecho, Genet es considerado bien nihilista. Él mismo dice que en su obra quiere, y cito textualmente, mostrar su profundo deseo de atacar y destruir la sociedad. Un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en la obra de los negros, obra en la que nos muestra el juicio contra una serie de negros que supuestamente es el eje fundamental, es algo muy significativo, pero que pasa a un segundo plano cuando se produce un descubrimiento repentino en el cual no hay ataúd, por lo tanto no hay cadáver, no hay crimen, no hay culpabilidad y nada tiene fundamento. Es como una especie de
cortina de humo que nos oculta lo que viene siendo la realidad que quiere mostrarnos Genet, que es la lucha revolucionaria. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Hasta aquí el tema filosófico con respecto a Genet, y ahora vamos a pasar a hablar sobre algunas de sus características estilísticas, de las cuales nos va a hablar Carlos. Sí, y es que por la vida que ha llevado Genet, que no ha sido precisamente fácil, pues hay una serie de características que las plasma en su obra, y es que es muy biográfica. Por ejemplo, estuvo en el ejército, del cual lo echaron por conducta obscena hacia un compañero, que él ni siquiera puso hincapié en ocultar, sino que encima la admitía y la exageraba, ya que había empezado a escribir precisamente sobre su vida y sobre su experiencia en prisiones, y creía que esa imagen de marginado le ayudaría muy bien a destacar su obra. Por ejemplo, la homosexualidad, de la que hemos hablado antes con sus compañeros del ejército, es un tema del que hace ostentación muy a menudo y se vuelve incluso recurrente dentro de su obra, hasta el punto de que no solo lo lleva en cuanto a literatura, sino también dirige una película que se llama Champ d'amour, y la película la dirige él y habla precisamente de eso, de la homosexualidad dentro de prisiones. También habla de lo que viene siendo el teatro espejo. La utiliza en muchas de sus obras porque nos quiere representar el carácter ilusorio de la sociedad. También habla del metateatro, como he hablado antes de la obra de los negros, el metateatro es el eje fundamental, es el teatro dentro del teatro, y es que uniendo esas dos cosas es lo que nos quiere mostrar esa sociedad como un espejo roto del cual podamos ir cogiendo fragmentos, y por lo tanto tenemos que poner en duda todo lo que nos muestra. Genet quería que el público se preguntase si detrás de lo que estaba viendo se ocultaba la verdad. Sí, y con respecto a este tema, a mí me gustaría añadir una característica muy importante sobre Genet, que sería el tema del doble en el teatro de Genet. Este tema es un tema muy recurrente a lo largo de la literatura y consiste en la creación de opuestos, como puede ser el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o bien la creación de gemelidades, que serían dos personajes totalmente idénticos. En el caso de Genet, consiste en la proyección del autor en su personaje, bien a través de motivos autobiográficos o incluso de pulsiones, que serían intenciones o fuerzas internas que se encuentran dentro del autor y que hace visibles o exterioriza a través de su personaje. Pues bien, este desdoblamiento del personaje o esta doble personalidad del personaje se explica a través de un modelo lingüístico llamado el modelo actancial, creado por el lingüista francés Julian Greimas, que consiste en el estudio de la estructura interna de la obra a través de aplicar este esquema a los diferentes personajes de la misma. Para poneros en situación, vamos a explicar brevemente el modelo actancial basándonos en el popular cuento de Caperucita Roja. Este modelo consta de 6 partes o puntos. El primero sería el sujeto, que sería el que realiza la acción principal, en este caso Caperucita. El segundo sería el objeto, que sería la misión o el camino que Caperucita debe recorrer, en este caso sería llevar pasteles a casa de la abuela. Un tercer punto, que sería el destinador, que sería qué o quién impulsa esta acción, en este caso la madre, que es la que le dice que lleve los pasteles, y el destinatario, que sería quién o qué se beneficia de la acción, en este caso la abuela. Y luego por último tenemos el oponente, el villano o la fuerza que se opone a la realización de esta acción, en este caso el lobo, y por último el ayudante, que sería qué o quién ayuda a completar esta acción, en este caso sería el leñador o cazador. Pues bien, esto lo vamos a extrapolar a uno de los personajes principales de la obra Las criadas de Genet, sería Claire, y antes de nada dejar claro que vamos a realizar dos modelos actanciales sobre Claire, puesto que Claire es un personaje que está entre dos mundos ficcionales, el mundo de los esclavos y el mundo de los amos. El primer esquema actancial sería el de Claire en el mundo de los esclavos. En primer lugar tenemos el sujeto, que sería Claire, quien realiza la acción, y este sujeto se relaciona directamente con el objeto, identificándose ambos como una relación de deseo. El objeto sería Madame, ya que Claire quiere llegar a ser como Madame. Se identifica con ella por la fuerza que Madame ejerce sobre ella, pero se ve imposibilitada de desempeñar el rol por el estatus de Madame. El destinador y el oponente son el mismo, sin embargo hay una oposición entre ellos. El destinador es Madame, más bien el amor-odio
que ella siente por Madame, ya que es Madame quien empuja a la criada a actuar a través del deseo que éstas sienten por ella. Esta fuerza individual, afectiva y sexual es la que se identifica con el objeto, y en este caso Madame sería la divinidad, que está, como ya he dicho, en oposición total con el oponente, que igualmente sería Madame, pero en este caso sería la fuerza diabólica, pues Madame, con el sonido del despertador y su llegada, impide la realización del deseo de Claire. El destinatario en este caso sería Claire, ya que se beneficia de su propia acción, pues quiere para sí misma el objeto que conquista. Y el ayudante sería Solange, ya que completa la acción del sujeto tomando el rol de sirvienta, Claire, que sirve a su ama, Madame, y toma a Claire como la Madame real, tratándola como tal. El segundo esquema actancial que vamos a ver es el de Claire en el mundo de los amos. En este caso, el sujeto es Claire como Madame, cuando Madame se ha ido de la casa casi al final de la obra. El objeto es asesinar a Madame. El amor que Claire siente por Madame es en gran parte su deseo de ser ella. Es por esto que Claire pasa a ser la criminal. Su crimen consiste en destruir el ser del otro y sustituirlo por el suyo propio. Claire proyecta la maldad sobre Madame, mostrándola como una persona odiosa que insulta y humilla a sus criadas, opuesto de la realidad. De este modo, Claire se comporta de una forma que muestra cómo ella aborrece y detesta el mundo de los criados. El destinador sería el deseo de Claire de convertirse en Madame de forma permanente, adoptar su rol, asentando la visión espejo de sí misma como la real. El oponente sería Solange, ya que cuando Solange descubre las verdaderas intenciones de Claire, se convierte en el oponente. Y el ayudante pasaría a ser Madame, pues al salir de la casa facilita que Claire adopte su rol, realizando así su deseo, al no disponer la verdadera Madame de tiempo para tomar la infusión. Y por último, el destinatario sería Claire y de algún modo también Solange, pues se benefician de la muerte de Madame. Con su muerte, Claire pasará a adoptar el rol de Madame de forma permanente, realizando así su deseo. Bueno, y ahora, cerrado este bloque, vamos a dar paso al bloque de las curiosidades. Y es que cada uno de nosotros quiere exponer una curiosidad que ha encontrado acerca del autor. En primer lugar, yo quería comentar que he encontrado una serie de similitudes entre Jean Genet y Oscar Wilde. Estas serían esencialmente tres. La primera, la homosexualidad, y es que ambos escritores eran homosexuales y este era un tema que ambos introducen muchas veces en su obra, lo cual les vale el rechazo de gran parte del público e incluso la censura. Sin embargo, se convierte en un tema recurrente en sus obras y muy característico de ellos. En segundo lugar, tendríamos el tema del doble también en Oscar Wilde, como es el caso de la obra El retrato de Dorian Gray. Y en un tercer lugar, tendríamos el tema del espejo, el juego de espejos, en una obra de Oscar Wilde llamada The Importance of Being Earnest, la importancia de llamarse Ernesto, pero being earnest se puede traducir o puede significar ser honesto o llamarse Ernesto, ambas a la vez. Ahí ya vemos una ambigüedad. Esta ambigüedad continúa también en que, al igual que en Las criadas, dos personajes de esta obra interpretan el mismo papel de un tercer personaje, que sería Ernesto, y al que ambos le dan cada uno sus connotaciones personales. Sin embargo, el fondo en ambos personajes es el mismo. Y ahora doy paso a Gemma. Pues yo voy a hacer ahora la intertextualidad, una comparación entre Las criadas de Jean Genet y la situación actual de Cataluña. En este caso, Las criadas sería Cataluña y la señora sería la nación española, no el pueblo español, sino la nación española. En Cataluña, es decir, Las criadas, quieren acabar con la nación dentro de su territorio, pero también quieren optar a ser igual que la nación española, es decir, que la señora. Pero no pueden conseguir este objetivo porque está el miedo, que sería Europa, porque los abandona y no les dejan conseguir el objetivo. También tenemos el acto ceremonial, que serían las elecciones del 1 de octubre. Y hasta aquí la intertextualidad. Pasamos ahora con nuestro compañero Carlos, que va a hacer Sí, yo quería hablar de una curiosidad acerca de la obra de Los Negros, y es que estando investigando sobre ella, descubrí que en 2011 fue muy comentada aquí en España porque Miguel Narro decidió apostar por un elenco completamente íntegro de 13 actores y actrices negros, algo que era impensable aquí en la actualidad en España, ya que de hecho hay una pequeña entrevista que le hacen a ellos en la cual hablan de que hasta el día de que Miguel Narro le ofreció esta oportunidad solo habían ofrecido papeles
o de puta, o de yonki, o de chacha, o de lo que nos suele pasar a los andaluces. Entonces me ha resultado muy curioso porque es una situación muy parecida y que gracias a este tipo de movimientos, tanto en la obra de Miguel como lo que está viendo ahora mismo con distintas series o películas que apuestan por los andaluces, pues tanto ese grupo como el de los andaluces, poquito a poco se va abriendo camino. Entonces me ha resultado curioso y lo dejo por aquí. Pues hasta aquí el tema de Jenner. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.